hipotónicos o hipertónicos, de repente tiene edema, ¿no? Y entonces todos esos tejidos que van antes del flujo sanguíneo, hasta la pared del vaso sanguíneo, desde la piel, desde los tentáculos, el músculo y todo, van a hacer que cuando yo escucho los ruidos del cuerpo, no sean exactamente las históricas y las históricas. Y por eso es que la guía, por ejemplo, de hipertensión arterial, ¿no? Pero realmente si midiera la presión adentro del vaso sanguíneo, la presión sistólica puede ser hasta 140, 140 alta y hasta 90, ¿no? Sino que ese 120, 80 me digo que pasa bien, necesito un catéter arterial como tenemos nosotros en música, y 120, 80 para mí no es tranquilo, no pasa nada, ¿no? 130, 80, 90 para mí no pasa nada, yo estoy preocupado para ver 140, 90. Y los que estudian shock dicen la sistólica menos de 100 está baja, ¿no? Eso también es medido con brazalete. Si yo meto un catéter adentro de la arteria, yo sé que la diastólica normal, que la sistólica normal, su límite inferior es 90, no es 100, ¿no? Si yo podría aceptar hasta 90, ¿no? Pero para lo que hacemos normalmente en medicina, hay que tomar que no tenemos que estar más de 120, no tenemos que estar menos de 100, ¿no? Poco complicado, ¿no? Tengo entre 101 y 119, ¿no? Es decir, si no se le bien la presencia, o los amos hipertensos, o los hipertensos, un bajo intervalo, ¿no? Por eso es que a los pacientes que están graves se recomienda colocar un catéter adentro de la arteria. Y los valores ya no van a ser más de 120, 100, sino los valores hemodinámicos normales, presión sistólica 90, 140, eso es lo que se encuentra, ¿no? Y diastólica 60, 90. No sé si me entienden el mensaje. De las válvulas cardíacas ya vimos que la angustia a la derecha, la de izquierda, seguridad pulmonar, aorta a la izquierda, el flujo subdireccional, la expresión que haya una insuficiencia, ¿no? Cuando hay insuficiencia, la válvula es insuficiente, no cierra bien, ¿no? Entonces se puede haber la comunicación en la sangre de la derecha y encuentra un soplo de la comunicación, ¿no? Lo contrario, cuando hay estenosis, la válvula queda cerrada, ¿no? O medio cerrada, ¿no? Entonces el flujo, ya no hay flujo retrógrado, no se regresa, pero hace esfuerzo, aumenta la presión para pasar la sangre de una víncula a otro vínculo, ya sea derecho o izquierdo, aumenta las presiones de llenado, ¿no? Y al aumentar las presiones de llenado, pues, el flujo va a pasar soplando también. Porque va a pasar con fuerza, ¿no? Y va a soplar, ¿no? El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo tienen diferencias en expresión miocárdica, presión soplada, expresión solar incrementada, implicancia en presión patológica, bueno, la circulación del ventrículo derecho y la circulación pulmonar, sale la arteria pulmonar y va hacia los pulmones, la circulación de la izquierda es 60. ¿No? La presión que se origina en el ventrículo derecho, ya lo hemos visto por ahí, es más baja que la que se origina en el ventrículo izquierdo, que es más alta, ¿no? Por ejemplo, ya lo hemos visto ahí en el dibujo que decía, ¿cuánto tenía de presión arterial pulmonar? 15 a 30 de sistólica y 1 a 6 de diastólica. ¿Cuánto tiene de presión la arteria aorta? 90 a 140 de sistólica y 60 a 90 de diastólica. ¿Cómo pasa eso, no? Entonces, el espesor de la pared también del ventrículo derecho está aplicado y el del izquierdo es más grueso. Y aún se hace más gruesa cuando hay insuficiencia cardíaca, y la presión de inyección está baja, y ya que ¿no? Que va del grande, la salsa, ¿no? Y cada vez se va engrosando, ¿no? Va a ser hipertrofia. La resistencia a nivel de la pulmonar es baja y a nivel de la ventrículo derecho, la circulación pulmonar baja, y a nivel del izquierdo, la circulación sistémica es alta, ¿no? La resistencia, pues, en el grado de sistema de 800 a 1200 la presión de público. El grado de 800 tiene que resistir una presión menor, pues,
y al final acabo con una patología que es de insuficiencia cardíaca derecha, a la derecha y la izquierda a la izquierda. Insuficiencia cardíaca derecha con compromiso de dónde? Del corazón derecho, que hay un corazón derecho, que a las cavas, no van a poder entregar bien la sangre, porque el ventrículo derecho está dilatado, ¿no? Y está con resistencia a la arteria pulmonar, la vida, ¿no? Y por lo tanto, no hay un retorno venoso, se queda. La cava inferior deja el retorno venoso en el hígado, en los miembros inferiores, ¿no? Y eso aumenta la hidrosápica a nivel del hígado, y eso abasa el suelo de la masa afuera, edema de miembros inferiores y hepatomegalia, ¿no? La cava superior, igual no lleva la sangre de la parte de arriba, se retiene, ¿no? La yugular llega a la cava superior y la subclavia, mediante el topo encefálico, lo que voy a ver es una yugular externa, ¿no? Pero la yugular externa no tiene que ver nada con la interna. La yugular externa es una parte, es una arteria que llega a la subclavia, pero la subclavia también llega pues, a la cava superior, ¿no? Entonces, le trae todos los sanguíneos de la cara, del cuello, ¿no? Entonces voy a retener pues líquido casi por lo que trae, lo más que va a estar identificado, ¿no? Porque tiene mayor complacencia esa vena, ¿no? Entonces uno está más rápido en el sentido, está más alta para que extravase, ¿no? Y la falla cardíaca izquierda, en la cual el ventrículo izquierdo no inyecta, se regresa la sangre a dónde? A la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda a dónde se regresa de manera retrógrada. ¿Quién llega a la aurícula izquierda? Las venas pulmonares, y de las venas pulmonares se regresa de manera retrógrada ¿a dónde? Al capilar pulmonar, al mecanismo que tiene el capilar pulmonar, y sale el líquido y extravasa hacia el alveolo y el intersticio pulmonar, edema agudo. Por eso es que la insuficiencia cardíaca izquierda va con edema agudo de pulmón, ¿no? Tengo capas en el corazón, endocardio, miocardio, ¿no? Vemos en el infarto, que se puede infartar todo y es natural, ¿no? O que se puede infartar el epicardio, debajo del epicardio, si es epicardio, endocardio. El miocardio es un músculo estriado involuntario, está basado, ¿no? Está basado. Ya. Tenemos un sistema de conducción eléctrico, que es el que me va a trazar el electrocardiograma, que está basado en el nodo auricular, donde se origina la onda P, el nodo auriculoventricular, donde se origina el PR, o cuando tiene algún problema el PRC, prolonga, que se llama bloqueo auriculoventricular, primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Unas de ICI y una fibra de que van a ser los ventrículos, ¿no? Y que cuando se bloquean le dan los bloqueos la mano izquierda de la mano derecha, y que me van a traer problemas ya no en el PR, sino me van a traer problemas en el QRS, que se tiene que ver con la despolarización del ventrículo, tiene que ver con el ventrículo, ¿no? Y por eso tiene que ver con el ventrículo, porque está en el ventrículo, ¿no? Y la circulación coronaria de la cual ya hemos hablado, ¿no? Eso puede, su desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno puede ocasionarme anginas de pecho, que puede pasar desde una angina estable, que es la angina de ejercicio, una angina inestable, que es el reposo, hasta un infarto del miocardio, ¿no? Que dura ya más tiempo y que incluye el miocardio permanentemente, ¿no? Entonces, a la angina estable es al esfuerzo, tengo una obstrucción fija con una aterosclerosis, por ejemplo, ¿no? La angina inestable ya se rompe una placa, ¿no? Y por eso es que la obstrucción es el reposo, ¿no? El dolor es el reposo, ¿no? Se rompe una placa, pero obstruye parcialmente el vaso y por poco tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque los mecanismos de trombolisis que tenemos son mecanismos de coagulación, de fibrinolisis. Producimos TPA, activador excitante platinógeno, van a hacer que se
ese trombo se vaya alisando, ¿no? Se vaya posibilizando solo, ¿no? Y bueno, también tenemos un cuadro de vasospasmo, por ejemplo, cuando alguien consume una droga como cocaína, por ejemplo, ¿no? En la cual va a haber vasoconstricción de la coronaria, ¿no? Los cuadros de infarto donde ya esa rotura de la placa permanente, no se puede alisar, y si obstruye parcialmente es un infarto sepeno elevado, y si obstruye totalmente es un infarto sepeno elevado o ¿no? Entonces tenemos una función hemodinámica que va a incluir presión, flujo, resistencia, demanda metabólica del oxígeno, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Entonces la hemodinámica simple me dice eso, ¿no? Presión arterial es igual a gasto cardíaco o resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco es la cantidad de litros por minuto que limpia el corazón, o de mililitros, puede ser, y el de 3.5 a 5.5 litros por minuto, de 1.500 por minuto, y la resistencia vascular sistémica es de 800 a 1.200 dinas por centímetro cúbico, o mililitros. Estas dos multiplicadas te dan la presión arterial. Es decir, cuando esta aumenta, esta disminuye para tratar de mantener la presión. Cuando esta aumenta, esta disminuye para tratar de mantener la presión. No en sentido contrario, cuando vamos a aumentar, ahora va y trata de mantener los valores normales de la presión. El paciente hipertenso tiene de manera crónica esta aumentada y ya por más que disminuye esa, no va a mantenerse la presión, y más bien disminuye tanto esa que el flujo sanguíneo, la cantidad de litros por minuto que le llega al riñón comienza a fallar, y el paciente hace insuficiencia renal, ¿no? Al mismo corazón comienza a fallar, y el paciente hace insuficiencia cardíaca, y así en todos los órganos. Puede bajar la cantidad de litros de insuficiencia hepática, ¿no? La famosa hepatitis de origen cardíaco, por cardiopatía cardíaca. Pero quienes más sufren son pues el corazón, el riñón y el cerebro, ¿no? Entonces, si ese gasto cardíaco, la cantidad de litros por minuto que limpia el corazón es igual a lo que limpia el corazón en cada latido por el número de latidos por minuto, ¿no? Yo indico esto por minuto porque cada latido limpia una cantidad y yo tengo tantos latidos por minuto. Entonces, mi latido por minuto son 60 a 100, ¿no? Lo normal, ¿no? Y mi volumen que inyecto en cada latido, que se llama volumen de sístole o estrón, es 50 a 100 mililitros por latido. Es decir, si yo tengo 100 mililitros por latido de volumen sistólico, probablemente mi frecuencia cardíaca baje un poquito para tratar de que esto se mantenga, ¿no? Y de repente sea, no sé, mi frecuencia cardíaca se baja a 55, para que no de 5 litros por minuto, ¿no? Porque tengo 100 volúmenes de sistema. Si tengo 60 volúmenes de sistema, la frecuencia cardíaca más o menos se coloca en 80, ¿no? Y voy a tener 4.800, ¿no? 4.8 litros por minuto, ¿no? Es una multiplicación de esta por esta. Y mi volumen de sístole depende de qué? De lo que me llegaba al final de la letra. Yo lo escribí. Volumen diastólico del ventrículo izquierdo, ¿no? Por mi fracción de inyección, que era 55 a 80, 85%, ¿no? De lo que llegaba y llegaba a esa cantidad. Entonces, viéndolo al revés, si mi volumen diastólico o precarga del corazón, del ventrículo izquierdo, que llega de sangre del ventrículo izquierdo, baja, probablemente mi volumen de sístole baja, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Lo primero que va a pasar es que mi frecuencia cardíaca va a aumentar, mientras que va a ser taquicardia, ¿no? Pierdo líquido, estoy deshidratado o estoy sangrando, baja el volumen de creación del ventrículo izquierdo,
izquierdo y la fuerza de inyección se mantiene y baja el volumen de stroke. Al bajar el volumen de stroke para tratar de que el gasto se mantenga, la frecuencia cardíaca se eleva. Y lo primero que va a pasar es que pasa que se taquicardia, ¿no? Y esta frecuencia va a ser más de 100, ¿no? Todavía la presión no baja, todavía la estoy compensando con la taquicardia, ¿no? Pero la taquicardia puede subir un montón al punto que ya no se compensa porque este volumen de sitio me está bajando mucho, porque este volumen de media azul puede estar bajando, o sigue sangrando, o sigue perdiendo el líquido. Y llega el momento en que el gasto cardíaco ya se cae. Y cuando el gasto cardíaco ya se cae, ¿qué pasa? La resistencia vascular aumenta para mantener la presión. Y están en proceso de microcitalinas y asomado de microcitalinas. El vaso se cierra, pero eso es peor para el organismo. El vaso se cierra, aumenta la resistencia, el vaso se cierra, ese vaso contrae y menos oxígeno le llega al paciente. Se está arreglando el numerito, pero se está perjudicando al paciente porque le llega poco flujo sanguíneo y poco oxígeno a las células, ¿no? Y yo todavía no tengo, por eso no tengo taquicardia a un paciente que ya tiene vasoconstricción, el flujo sanguíneo disminuye y el flujo sanguíneo le da la temperatura y el color a la piel. El paciente se va a poner pálido, se va a poner frío y se va a poner sudoroso, porque una vasoconstricción sistémica hace que para autorregularse los vasos pequeñitos, los capilares se dilaten, ¿no? Está llegando un poco por el tronco grande, entonces los troncos chiquitos se dilatan y pueden entregar un poquito más. Y eso hace que las glándulas sudoríparas produzcan más, digamos, sudor. Se puede poner paciente frío, pálido, sudoroso, ¿no? Entonces, el paciente frío, pálido, sudoroso y taquicardia, entonces el paciente ya está chocado, ¿qué está hecho? De repente, como es joven, todavía la presión no se ha caído, pero ya tanto baja el gasto que la resistencia que más aumenta no compensa el paciente y la presión recién cae. Si ese paciente se defendió bien y llegó hasta el último con la presión normal, cuando baje la presión probablemente no se muera, ¿no? Y si yo no sé darme cuenta de eso, porque mecánicamente probablemente diga, oye, estaba bien y se murió, ¿no? Si el paciente por ahí se quejaba y le decía algo a la familia acá, la familia allá, o la familia de algo, lo va a denunciar. Y ustedes van a seguir diciendo, no, estaba bien, eso es justo, estaba bien el paciente. No, se murió, ¿no? Estaba bien, que ha sido algo súbito, ¿no? Y de repente la familia se tiene razón. De repente también no la tiene porque hay casos así súbitos, ¿no? Entonces hay que entender esto para luego hacer clínica, entonces no, estoy perdido, ¿no? Si yo clínica solamente la voy a memorizar, estoy perdido si no lo entiendo así, ¿no? Y por eso que ahora usamos mucho el retorno capilar, ¿no? El tiempo de llenado capilar, mayor de descensos malos hay varios estudios, ¿no? Hay varios estudios, Andrómeda 1, Andrómeda 2, Andrómeda Pegasus, que van a hacer ahorita, ¿no? Entonces, viendo el tiempo llenado capilar, ¿no? Mejor que el ácido láctico que el lactato para ver este tipo de paciente, ¿no? Pero también puede ser que el paciente se esté infartando o tenga cualquier problema cardíaco y también tenga bien la fracción de inyección no inyecta mucho y por lo tanto la precarga, como no inyecta mucho, se va a quedar un montón de precarga. Aumenta, la precarga aumenta, el paciente se congestiona todavía, ¿no? Va a estar intoxicado yugular, con edema, con problemas pulmonares, miembros inferiores, ¿no? Es un problema cardiogénico, ¿no? Y como baja la presión de inyección, y es uno de los dos componentes del volumen sistólico, igual va a pasar lo mismo, baja el volumen sistólico para comenzar a aumentar la presión cardíaca, hasta que pueda, ya después se cae el gasto cardíaco, aumenta la resistencia y la misma película. Igualito, nada más que ahora el otro componente se bajó, ¿no? Aquí podría tener un shock hipovolémico y acá tener un shock bioquímico, ¿no? Pero hay pacientes que tienen un problema aquí, ¿no? Ya en la resistencia no tienen nada de esto que va a ser gasto, sino específicamente la resistencia vascular sistémica. Problema a nivel de la resistencia vascular sistémica, como hay pacientes que tienen una reacción inflamatoria sistémica severa, no solamente los pacientes infectados, no solamente las sepsis, sino partículas agudas, puede tener un estado severo, un quemado grave, ¿no? Un infarto agudo de miocardio que llega a un shock, cualquier paciente con shock, ¿no? ¿Qué se produce? Esto que hablaba la clase anterior, una cascada de citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, prostaglandina, penicilina, leucotrieno, trombosano, ¿no?
calculador planetario, ¿no? ¿Y qué va a pasar al final? Va a haber una sobreexpresión de una enzima, de la cual hablaba la clase pasada también, ¿cómo se llama? La sintetasa del óxido nítrico. Se va a producir bastante óxido nítrico, y el óxido nítrico es el factor relajante del endotelio, el más potente vasodilatador que tenemos. Y vasodilatar un vaso significa disminuir la resistencia vascular sistémica, entonces se cae la resistencia vascular sistémica. ¿Y quién trata de aumentar para compensar la presión? El gasto cardíaco. Pero el gasto cardíaco aumenta y llega un momento en que no puede compensar tanto la vasodilatación y tanta disminución de la resistencia vascular sistémica, igual la presión arterial cae. Pero este paciente ya no está frío como el de acá, como el hipovolémico, como el cardiogénico, sino este paciente está caliente. ¿Por qué? Porque el gasto lo tiene aumentado. El gasto cardíaco lo tiene aumentado. Eso se puede dar en un shock de tipo distributivo, ¿no? Por resistencia vascular disminuida. Shock puede ser séptico, anafiláctico, neurogénico o estéril. Séptico de una infección, ¿no? Ya hay formas de verlo, no es el tema, ¿no? De ver el sexo, para que haya el momento de tocarlo, ¿no? Anafiláctico, de repente es por una reacción alérgica, neurogénico por un problema severo cerebral o mental, y estéril, un paciente que se comporta igual que el séptico, vasodilata, produce citoquina, produce óxido nítrico, pero no tiene infección. Tiene una injuria igual que las heces, porque tiene cardíaco grave, porque está agonizado grave, porque está asfixiado grave, porque está quemado grave, ¿no? Porque tiene un shock severo, ¿no? Y por eso se produce toda una cantidad de citoquinas y al final problemas de vasodilatación, y también problemas de microtrombos a nivel de la microvasculatura, para la redundancia, y de lo que iba a hablar la clase anterior, anemia hemolítica, microencefálica, producción de bilirrubina hídrica aumentada, alcoholina incluida y de H hídrica aumentada. Y eso es lo que hemos estado hablando en hematología. Es que no podemos separar una parte del cuerpo, un órgano, un sistema, un tejido, una célula, de otro, ¿no? Nosotros queremos aprender hematología y nos olvidamos de neurología. Queremos aprender cardiología y nos olvidamos de nefrología. El cuerpo es un solo y se interrelaciona. Ese es el error siempre. Ese es el error siempre. Cuando yo quiero enfocar una parte del cuerpo, me olvido del resto. Y ese es el error cuando hago especialidad todavía, porque como soy nefrólogo, me olvido de todo el cuerpo y todo el cuerpo desde el punto de vista nefrológico. Entonces el médico de medicina interna tiene que saber, digamos, que aplicar todo o relacionarlo bien y sacar conclusiones, porque si no va a acabar, lamentablemente vemos siempre casi el médico de medicina interna hace la consulta al nefrólogo, al cardiólogo, al neumólogo, al hematólogo y a todos los órgans, y por si acaso al intensivista, y por si acaso al intensivista, pues se muere y me enjuicia, ¿no? Mejor que se muere en todo, ¿no? Pero no es así. Si yo no parto desde la anatomía, fisiología, bioquímica, y no comienzo a englobar bien al paciente, a entenderlo bien, a entender bien al cuerpo, nunca voy a dar un diagnóstico, ¿no? O los diagnósticos difíciles no van a ser para mí. Yo voy a ser un médico de hospital del privado. No voy a poder desarrollar pacientes complicados. No voy a poder solucionar los problemas complicados, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a pasar? Que si soy un hospital de alta resolución, se me van a morir los pacientes bastante complicados. Y si no, todos mis colegas van a estar molestos conmigo, porque puedo hacer interconsulta a todo el mundo, porque puedo hacer interconsulta a todos. Porque ha venido para avisar, nada más o ha venido como médico, ¿no? Porque para avisar hay entonces el corazón tiene diferentes propiedades, ¿no? Como el automatismo, la flexibilidad, la excitabilidad, la conductividad, la constatividad, ¿no? Que ya hemos estado hablando bastante de eso, ¿no? La ley de Frankenstein es una maravilla, ¿no? Y eso tiene que ver bastante con la mecánica, con la estancia, que yo hablaba, ¿no? Frankenstein enfocó pues al corazón desde el punto de vista hemodinámico de manera magistral, me parece, ¿no? Y hace la relación entre la longitud y la tensión. ¿Y la longitud con qué tiene que ver? Con el volumen. El ventrículo izquierdo tiene mayor longitud, ¿por qué? Porque tiene más volumen de sangre, ¿no? Y la tensión con qué tiene que ver? Con la presión. Entonces estamos haciendo una relación entre longitud y tensión, pero al final estamos haciendo una relación entre volumen y presión, y eso ¿cómo se llama?
Confianza, que hemos estado aplicando antes. Y si lo volteo se llama la salsa, ¿no? Entonces, ¿con qué tiene que ver Frank Starling? Con la confianza y con la salsa, ¿no? Y Frank Starling, bueno, habla bien bonito, ¿no? Pero al final la traducción de la ley de Frank Starling es que cuanto más distiende el ventrículo izquierdo con sangre, mayor va a ser el retroceso elástico y mayor va a ser la cantidad de sangre que sale hacia la aorta y hacia todo el cuerpo del organismo, hacia todos los células tejidos, y por lo tanto mayor va a ser la cantidad de oxígeno que le llega a las células y los tejidos. Entonces, eso es muy importante. ¿Dónde no se puede cumplir bien la ley de Frank Starling? Donde yo no puedo distender bien al ventrículo izquierdo, cuando el ventrículo izquierdo está muy duro, hipertrofiado, ¿no? Entonces, yo hablaba de miocardiopatías hipertróficas, o fatigosados, o paredes de altura, con una pelota mágica, miocardiopatía fibrótica, ¿no? Y cuando se distiende bien, pero no va a poder retroceder bien, cuando la salsa está mal, ¿no? Y ahí hablaríamos de una miocardiopatía dilatada, ¿no? El paciente que está así como ese polo que decía todo desamado, ¿no? Está dilatado, ya era talla S y ahora parece L, no lo van a poder regresar, ya está así L, está todo desamado. Entonces, eso me va a dar una malla mal de la salsa. Mala nuclear o mal de la salsa, cualquier miocardiopatía hace que la ley de Frank Starling no se cumpla bien. O sea, que la relación normal que hay entre el volumen y la presión no sea la adecuada. Y bueno, acá está lo que yo le decía, por ejemplo, ¿no? Miren, este es Frank Starling normal, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Quién me dice qué es eso? Bueno, yo solamente le cambié la letra, ¿no? Y lo puse en castellano. Presión es de clase, B de ventrículo y de izquierdo. Presión al final de la diástole del ventrículo izquierdo. Yo hablaba de volumen al final de la diástole del ventrículo izquierdo. Frank Starling habla de presión. Obviamente, en condiciones normales, buena presión por volumen, ¿no? Bastante presión, bastante volumen. Poca presión, poco volumen. En condiciones alteradas de confianza, bastante presión, poco volumen, ¿no? Entonces, en condiciones normales, la presión que hace el ventrículo izquierdo va a hacer que se distienda el ventrículo izquierdo y adquiera buen volumen. Y ese buen volumen va a hacer que esto de acá, ¿cómo se llama esto? Ven, en inglés me dicen gasto cardíaco. Desde que yo me visto por el mundo, no pasa nada. Es gasto. Y cardíaco. Gasto cardíaco. Buena, va subiendo la presión. En las axilas, esto es un ejemplo, ¿no? Las axilas en las X. Va subiendo la presión. Y va subiendo la presión. Y a la vez va subiendo el volumen. Pero acá no lo tengo relacionado con el volumen, sino con el gasto, con la cantidad de litros por minuto que ya va saliendo. Entonces va subiendo el gasto cardíaco. Mayor presión de sangre entra al ventrículo izquierdo, mayor gasto cardíaco, ¿no? Obviamente mayor presión, mayor volumen. ¿Qué pasa cuando hago bastante presión y el gasto cardíaco es más todavía que lo normal? Probablemente le haya colocado un hidrógeno al paciente y se lo esté colocando por uso, hay que bajarse. Pero ¿qué pasa cuando hago bastante presión y el gasto cardíaco que está en las piernas unidades acá es menor? Miren, es menor. Está en insuficiencia cardíaca, ¿no? Una mala confianza, mala presión, origina un mal volumen y origina un mal gasto cardíaco y tienen una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y esto lo puedo detectar si hago un eje de Frank Starling, ¿no? Yo lo que ¿qué pasa? Aquí tienen esto. Si no, no voy a acabar. Aquí tienen esto. Son unos videitos como de 5 minutos, 6 minutos. Entonces copian, nomás se pegan la página y nos van a tener el videito de lo que estoy explicando ahorita de Frank Starling, pero con la curva moviéndose.
está mejor explicado por la cosa, estamos viendo. Bueno, digo, bueno, la fase del ciclo cardíaco. Bueno, yo tengo un llenado ventricular, una contracción del ventrículo isovolumétrica, eso no se va a hablar nada. Una eyección y una relajación isovolumétrica del ventrículo auricular. Y aquí están, ya estaba hablando de presiones, de válvulas y todo, ¿no? Ustedes aquí van a tener también un grito donde ahí se está moviendo la sangre y todo eso, ¿no? Está ahí. Entonces ya hemos hablado de las presiones en el ventrículo, la ventrícula, la aurícula, ¿no? Ya hablamos un poco de electrocardiograma, de esos picos, ¿no? Ya hemos hablado de volumen y presiones diastólicas, sistólicas, ¿no? Bueno, el trabajo ventricular es importante, ¿no? Trabaja más el ventrículo contra más se contrae y mayor presión hace, y eso lo hace que se hipertrofie más, ¿no? Trabaja más el ventrículo contra más la diastolización lo hace, ¿no? Entonces, las neuropatías principales son la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica, la estenosis mitral, la insuficiencia mitral. Aquí tengo, digamos que, características de cada una de ellas, ¿no? Aquí lo pueden mirar, ¿no? Y aquí un resumen de dos de ellas, pero las cuatro están allá en el cuadro, ¿no? La estenosis aórtica aumenta la poscarga, se cierra la válvula aórtica y más resistencia a la salida de la sangre hacia la aorta, ¿no? Aumenta la presión sistólica, tiene que hacer más fuerza en la sístole del izquierdo, ¿no? Y disminuye el volumen sistólico, obviamente, el tiempo médico, sangre, ¿no? Entonces, visualmente, la curva de Van Sabin es más alta, ¿no? Y el desplazamiento va hacia arriba, ¿no? Disminuye el volumen de sístole y puedo acabar con qué? Con hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Ahora, haciendo más fuerza del ventrículo izquierdo se necesita aumentar, porque vayan al gimnasio y levanten más peso. Bueno, la insuficiencia mitral es al revés, ¿no? El diagnóstico de problemas cardiológicos es muy importante de la clínica basada en la fisiología y la fisiopatología, en la anatomía, no memorizada. Ayudando a un ecocardiograma, un Doppler, hacer cateterismo en el caso de que quiera entrar arterias, venas, no solamente al corazón, ¿no? Hay tratamiento médico, hay tratamiento percutáneo, cirugías, ¿no? La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para mantener un gasto adecuado. Tengo tipos como la sistólica y la diastólica, ¿no? Es insuficiente el corazón para inyectar, es insuficiente el corazón para llenar, ¿no? ¿Para qué es insuficiente? ¿No? Tengo la izquierda, la derecha, que ya hemos descrito, ¿no? Tiene mecanismos fisiopatológicos asociados con la activación simpática, la activación del sistema reticuloactivo. Pero no te llaman de sala. Ya, voy a ahí lo paso, no lo estoy enseñando, ahorita lo paso, ¿verdad? Ya, esto es una activación simpática del sistema renina-angiotensina aldosterona, la aldosterona para la producción hidrosalina y después el moderador cardíaco, ¿no? Ya hablamos de la circulación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay insuficiencia cardíaca, es muy importante que los mecanismos son autonómicos y con eso no importa estar el paciente con un beta bloqueador, por ejemplo,
el otro mecanismo de aumento de disminución de gasto cardíaco probablemente sea autonómico, ¿no? Y el mecanismo de aumento de la resistencia vascular sistémica que va a haber, por eso el corazón orienta bien, va a ser el tipo del más potente vasoconstrictor del organismo. ¿Cuál es el más potente vasoconstrictor del organismo? Que aumenta la resistencia vascular sistémica. Angiotensina 2. Y la angiotensina 2 va a salir después del sistema de angiotensina a los entonces, el sistema simpático tiene que ver con la adrenalina, con la recepción de beta 1, con la adrenalina, ¿no? Y esto va a aumentar la contractilidad, la intensidad, ¿no? La presión arterial se puede controlar a nivel de la receptores, sistema nervioso autonómico, a nivel del riñón, del sistema renal principal de la zona, balance de sodio y agua, la retención de agua aumenta el gasto cardíaco, aumenta la carga, la retención de sodio vasoconstrictor, aumenta la resistencia vascular, y de alguna manera el sistema renal principal aumenta la resistencia vascular. Tengo vasoreceptores, donde lleva, por ejemplo, la vasopresina, ¿no? Y la vasopresina es un componente vasoconstrictor, ¿no? El sistema nervioso autonómico, con el sistema simpático, parasimpático, el simpático tiene que ver con la norepinefrina, por ejemplo, que es un componente vasoconstrictor, que produce la glándula suprarrenal, ¿no? Y todo eso va regulando. Si todo eso está bajo, probablemente es hipotenso, si todo eso está alto, probablemente es hipertenso, ¿no? Entonces, para esto, pues, nos damos cuenta pues, que siempre es importante la estructura anatómica, relacionado con la función del corazón, ¿no? Y relacionado con el elemento patológico, con la química, ¿no? Hay que razonar, pero desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico, y no solamente desde el punto de vista clínico, ¿no? Porque es esta base para hacer la clínica cardiovascular, para hacer la psicología y la clínica cardiovascular. O sea, si es que yo no sé fisiología, probablemente en clínica no sé, ¿no? Probablemente en clínica lo poco que sepan lo haya memorizado. Y probablemente cuando haya algo un poquito complicado y que no venga igualito que digo, o igualito que la diapositiva de los ojos, no pasa de eso, ¿no? Probablemente sepa qué hacer cuando estoy tocando un cardio. A todo diga que tiene que cambiar. Y cuando estoy tocando el reuma, no todo va a ser para mí del centro patológico. Pero cuando me lleguen a un hospital, donde yo tenga que ver cuál es el problema y no identificar el paciente cardíaco, neurológico o reumatológico, no voy a saber por dónde empezar. Porque no sé cómo funciona el cuerpo, no sé la fisiología del organismo. Pueden revisar los videos, pueden revisar las tablitas ahí que les he colocado. Fácilmente esto de cardiovascular supongo que será pues todo un segmento en fisiología, todo un segmento en anatomía, todo un segmento en biología, probablemente 20 o 30 clases, ¿no? O uno, ¿no? Por eso que me limito solamente a decir algunas cosas y explicar, digamos, que lo más difícil, ¿no? Que yo considero lo más difícil de tratar. ¿Alguna pregunta? Creo que hemos terminado una parte, ¿no? Se puede hacer. No tienen ninguna pregunta, pueden irse fuera de la clase. El viernes a las 3 de la tarde tenemos un examen y tenemos que hacer la clase. Las dos de la semana pasada y probablemente enfoque los temas que hemos realizado, pero ojo que solamente tenemos que escribir y vamos a estudiar y acuerdo que más o menos lo que he explicado. Voy a preguntarle cuánto puede estar.
depende de la cantidad de preguntas para el